Luego vamos a ir directo a las Escrituras. Así que oremos, por favor, hermanos. Padre Santo, gracias te damos por este día y gracias por este momento para abrir tu palabra. Te necesitamos, Señor. Necesitamos la guía de tu Espíritu Santo que nos ilumine y que podamos comprender las Escrituras. Pero no solamente para entender, sino también para aplicar a nuestras vidas lo que tú nos quieres enseñar. Padre, te rogamos que en este estudio del libro de Éxodo, que podamos ver tu carácter, tu naturaleza, que eres un Dios bueno, pero un Dios justo también. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en el libro de Éxodo y estamos en Éxodo capítulo 22. Así que les pido por favor que abran sus Biblias allí a Éxodo capítulo 22. Y vamos a leer los primeros 15 versículos. Y el año pasado comencé a predicar este libro, el libro del Éxodo, los domingos en las noches, y avanzamos a través de esta historia maravillosa de la redención de Israel, cómo Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto con gran poder. Y llegamos el año pasado hasta los 10 mandamientos. Y hace unas semanas hemos retomado nuestro estudio del Éxodo en una sección que es un poco extraña, que se conoce como el libro del pacto. Y va desde Éxodo el capítulo 21 hasta el capítulo 23. El capítulo 24 es la ratificación de este libro. Parecen leyes que no tienen nada que ver con nosotros, dadas en un contexto muy diferente a nosotros. Sin embargo, es la palabra de Dios, como vimos el miércoles pasado, es inspirada y es útil también para nuestras vidas. Y si son correctamente interpretados, entonces estos versículos se aplican a nuestras vidas hoy también. Y espero que cada miércoles, cuando terminamos el mensaje, te quedes con algo que pensar, con algo que aplicar, que sea beneficioso para tu vida espiritual. Bueno, estamos entonces en Éxodo, el capítulo 22, y vamos a leer los primeros 15 versículos. Esta es la palabra de nuestro Dios, así que vamos a leer. Éxodo 22. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. El ladrón hará completa restitución. Si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si fuere hallado con el hurto en la mano, vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña, pagará. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Cuando alguno diera a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. En toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre vestidos, sobre toda cosa perdida, cuando alguno dijere, esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren, pagará el doble a su prójimo. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno, o buey, u oveja, o cualquier otro animal a guardar, y éste muriere, o fuere estropeado, o fuere llevado sin verlo nadie, juramento de Jehová habrá entre ambos, de que no metió su mano en los bienes de su prójimo,
y su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Mas si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Y si le hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Si el dueño estaba presente, no la pagará. Si era alquilada, reciba el dueño el alquiler. Bueno, una de las primeras cosas que nos llama la atención cuando leemos estas leyes acerca de la propiedad es que no existía en la ley de Dios un sistema de cárceles para castigar a los ladrones o a los que dañaban la propiedad privada. El confinamiento, el aislamiento, la prisión no se consideraba en estos casos, sino principalmente, como estamos leyendo, la restitución. Aquellas personas que han estudiado derecho podrían debatir acerca de los pros y los contras de cada uno de estos alcances. ¿Qué es mejor? ¿Es la prisión o la restitución o ambos? Algunos dirían que la restitución requiere que el ladrón trate directamente con la persona agraviada y le restituya de forma generosa, de forma inmediata, lo que ha robado. Entonces el agraviado recupera inmediatamente lo que le robaron y también se le da una especie de reparación civil, no solamente para restaurar la condición anterior al robo, sino también para compensar los daños y perjuicios que haya sufrido este agraviado. Otros dirían que la prisión le ofrece a la sociedad protección, manteniendo encerrados a los criminales, a los ladrones, para que ya no se involucren en actividades delincuenciales otra vez. Algunos creen que debemos imponer esta ley que acabamos de leer, y no solamente esta ley, sino varias otras leyes también del Antiguo Testamento en nuestra sociedad. Estas personas se llaman teonomistas y siguen esta doctrina de la teonomía, diciendo que la ley de Dios debe regir en nuestra sociedad. Sin embargo, nosotros como creyentes que vivimos en el nuevo pacto en Cristo Jesús y que debemos más bien reflejar su carácter y dar testimonio a la sociedad en la cual vivimos, dar testimonio del Evangelio, dejamos al gobierno civil y a las leyes criminales y penales del gobierno humano, como dice en Romanos 13, que ellos se hagan cargo. Ellos son servidores de Dios, Dios les ha delegado esa autoridad. Entonces, más allá de las leyes de este texto, el principio que comunican y que es aplicable hasta nuestros días es que aquel que causa algún daño material por robo o por descuido debe restituir a la persona que ha sufrido la pérdida y la intención es importante. La intención al causar el daño tiene mucho que ver en el cálculo de la restitución, de la compensación. Incluso hay casos en que no hubo la intención de causar el daño, por lo tanto no hay culpa y por lo tanto no hay restitución en estas leyes que estamos leyendo. Y todo esto es muy importante para Dios, porque Dios, como dije en mi oración al principio, es un Dios justo. Y debe serlo entonces para nosotros también, debe ser importante este principio de restitución. Vamos a ver entonces rápidamente estas leyes y luego la aplicación para todos nosotros. En primer lugar, hay leyes contra el robo. Los primeros 4 versículos, hay 4 casos que podemos ver brevemente. En el versículo 1, otra vez se ponen de ejemplo los animales, pero en realidad esto podría aplicarse a cualquier robo intencional. Sabemos que es intencional porque el ladrón se come al animal o lo vende.
para tener una ganancia. Fíjense el versículo 1, cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere para tener él un beneficio, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Entonces, la restitución, fíjense bien, es considerable, es significativa, porque requiere que se restituya 5 veces más por un buey, 4 veces más por una oveja. El buey era más valioso que una oveja, porque era un animal de carga, un animal de trabajo, y al no tenerlo se perdían valiosos ingresos, por lo que la restitución debía ser más sustancial. Ahora, el segundo caso, versículo 2 y también la primera parte del versículo 3, se refiere al ladrón que es descubierto forzando la cerradura de una casa. O tal vez ya está dentro de la casa, está robando y se le encuentra en el mismo acto de robar. ¿Qué hacer con este ladrón? Mira el versículo 2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Y mira el versículo 3, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Entonces el robo, como en nuestros días también, ocurría generalmente de noche, la oscuridad, en una sociedad donde no existía luz eléctrica, escondía las fechorías del delincuente. Y en este caso, el propietario encontraba al ladrón y si lo mataba, no era considerado culpable de su muerte, porque actuó usando la fuerza en defensa propia de él mismo y de su propiedad también. Pero si lo mismo ocurría durante el día, también debía defender su propiedad, pero sin necesidad de recurrir a esta fuerza letal. Y la razón parece ser que en la oscuridad de la noche, no puedes ver lo que está haciendo el ladrón, si tiene un arma o no, no puedes llamar a otros por ayuda, así que está permitido usar toda la fuerza que tengas a tu disposición para defenderte en tu propia casa. Entonces, esa es la idea. Lo interesante es que aún el ladrón tiene derecho a la vida, porque si lo matas de día, que dice allí en el versículo 3, el autor de la muerte será reo de homicidio. Es decir, se aplica la pena de muerte por haber matado al ladrón. Entonces, al mismo tiempo, te concede el uso de la fuerza para defender tu propiedad, pero también, si lo matas al ladrón de día, entonces debes hacerte merecedor a la pena capital. Ahora, en la segunda parte del versículo 3, vemos que el ladrón no puede apelar a su pobreza como una excusa para robar. Dice allí, el ladrón hará completa restitución y si no tuviere con qué, será vendido por su hurto. Si no puede pagar la restitución, entonces será vendido como siervo, vimos eso la semana pasada, hasta que termine de pagar lo que debe. Y recuerden, no es la esclavitud que nosotros tenemos en nuestra mente del mundo occidental, sino la servidumbre en el contexto de Israel, del pueblo de Dios. Se vende para servir a otro hasta poder pagar todo lo que debe y todo lo que ha robado. Y en el versículo 4 se regresa al primer caso de un hombre que ha robado un animal, pero que no lo ha vendido, no lo ha matado para su consumo, sino que lo tiene vivo y aparentemente lo tiene en buen estado. Mira el versículo 4, dice, si fuere hallado con el hurto en la mano vivo, sea buey o asno u oveja, pagará el doble. Entonces, lo devuelve y en compensación dará otro más al dueño. Y es importante entonces notar que no todos los casos de robo son tratados
exactamente de la misma forma, no a todos se les da el mismo castigo, entonces hay criterio también de los jueces, como vamos a ver en un momento, de cómo aplicar los castigos que están en la ley de Dios. Hay otras leyes, versículo 5 y versículo 6 nos habla de casos de daños por descuido, por negligencia. No se podía dejar a los animales, a tus animales, vagar por los campos como ellos quisieran. Si eran tus animales, debías guardarlos por la noche y durante el día alimentarlos y tenerlos vigilados para que no vayan a otros campos y los arruinen o coman de otros campos. Pero si eso ocurría, entonces el dueño del animal debía restituir la misma cantidad, pero no cualquier cosa, sino de lo mejor de su cosecha, de lo mejor de sus productos. Mira el versículo 5. Si alguno hiciere pastar en campo o viña y metiere su bestia en campo de otro, de lo mejor de su campo y de lo mejor de su viña pagará. Pero en segundo lugar, cuando se encendía un fuego, y eso ocurría muchas veces porque para cocinar o para alumbrar, encendían un fuego y no se le mantenía controlado, podía causar daño, podía quemar la cosecha del vecino, el grano que ya estaba cosechado o el que todavía estaba en el campo, y había que hacer una restitución también. Mira el versículo 6, cuando se prendiere fuego y al quemar espinos, quemar mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Y se asume nuevamente que pagará, que restituirá con lo mejor de su propio campo, en lo que ha hecho daño a su vecino. Esto es por su propia negligencia, por su propio descuido, al no cuidar sus animales, al no controlar su fuego. Entonces es responsable y tiene que restituir al vecino. Y otras leyes más, leyes concernientes a disputas entre amigos o disputas, conflictos entre vecinos. Es decir, miembros de la comunidad de pacto de Dios. Una de las palabras claves en los versículos del 7 hasta el versículo 15 es la palabra prójimo. En el versículo 7, por ejemplo, cuando alguno diere a tu prójimo plata. También en el versículo 8 al final, dice, para que veas si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. También el versículo 9 al final, pagará el doble a su prójimo. Versículo 10, si alguno hubiere dado a su prójimo, ¿no? Y así en el versículo 11 también, a la mitad del versículo, que no metió su mano a los bienes de su prójimo. Versículo 14, pero si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo. Entonces, la palabra prójimo es muy importante en estos versículos. Estamos hablando aquí de vecinos, de individuos bien intencionados que no pueden ponerse de acuerdo en cuanto a quién debe tomar responsabilidad por algún objeto, por algún animal que se haya perdido o que se haya dañado. Es fácil que crezca el resentimiento entre ambos y que eso produzca divisiones en el pueblo de Dios por cosas materiales. Y Dios no quiere eso, no vale la pena. Pero mira también que Dios aquí no dice, bueno, simplemente olvídense del asunto y ya pasó, olvídense del asunto, se perdió, se perdió. No, Dios dice, hay que arreglar, hay que quedar claros. Como siempre, buscamos la justicia, pero también en estas leyes vemos la gracia de Dios en el trato con nuestro prójimo. Además, los israelitas y nosotros también debemos entender que parte de una vida piadosa, parte de una vida que glorifica a Dios, que honra a Dios,
es el cuidado y la protección diligente de la propiedad ajena. Es parte de una vida espiritual, piadosa, con Dios, respetar, proteger, cuidar la propiedad ajena. Entonces, mira en primer lugar en los versículos del 7 al 9, ¿qué dice? Otra vez lo leemos, del 7 al 9, cuando alguno diere a su prójimo plata o alhajas a guardar y fuere hurtado de la casa de aquel hombre, si el ladrón fuere hallado, pagará el doble. Bueno, creo que eso está bastante claro. Si tú le das a tu vecino algo valioso de tu propiedad para que te lo guarde y luego de un tiempo se lo pides de regreso y él te dice, ya no está, desapareció, se lo robaron. Si se encuentra al ladrón, el ladrón debe restituir lo que robó con el doble de lo robado y allí termina el asunto. Pero si no se halla al ladrón, entonces, ¿qué se hace? ¿Cómo sabe el dueño de la plata, el dueño de las alhajas? ¿Cómo sabe si es verdad que alguien lo robó? O tal vez su propio vecino lo tomó para sí, o lo perdió, o lo dañó. El asunto no queda allí. ¿Qué se tiene que hacer? Mira el versículo 8. Si el ladrón no fuere hallado, entonces el dueño de la casa será presentado a los jueces para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Se lleva entonces a los ancianos del pueblo para que ellos investiguen lo que ocurrió, ¿no? Como lo dice ahí, para que se vea si ha metido su mano en los bienes de su prójimo. Ahora, algo muy interesante que la semana pasada me parece que también comenté, es que aquí la palabra que se traduce como jueces en el original es Elohim. Elohim podría traducirse también como Dios. Entonces, el vecino, dice la Reina Valera, es traído delante de los jueces. Pero la versión Dios habla hoy, dice Dios, que el vecino debe ser traído delante de Dios. Y yo me inclino ligeramente, porque aquí debe decir Dios, que sea traído delante de Dios. Aún en el caso que se refiera a jueces humanos, tiene que actuarse conforme a lo que Dios dice, conforme a la justicia de Dios. Los jueces, los ancianos tienen que actuar en representación de Dios. Como dice el versículo 9 también al final, dice, vendrá delante de los jueces y el que los jueces condenaren, o pueden poner ahí Dios, el que Dios condenare, pagará el doble a su prójimo. Esto nos hace recordar la oración de dedicación del templo que hizo Salomón en Primera de Reyes. Mira un momento ahí, Primera de Reyes, el capítulo 8. Primera de Reyes, el capítulo 8, y fíjate los versículos 31 y 32. Samuel está orando para dedicar el templo en Jerusalén, recién construido, y mira esta parte de su oración. Si alguno pecare, Primera de Reyes 8:31, si alguno pecare contra su prójimo y le tomaren juramento haciéndole jurar y viniere el juramento delante de tu altar en esta casa, tú oirás desde el cielo y actuarás y juzgarás a tus siervos, condenando al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo para darle conforme a su justicia. Esta es una de las razones por las que pienso que en Éxodo también se refiere a Dios. Cuando hay una disputa entre dos israelitas, se trae el asunto delante de Dios y se pide, se ora que Dios haga justicia y él castigará al impío y absolverá al inocente. Dios juzgará para ver quién dice la verdad. Ahora, regresando a Éxodo 22, en los versículos del 10 al 13, vemos otro caso.
Si tú le das a guardar tu animal a tu vecino y el animal muere mientras está bajo su cuidado, o tal vez sufre un accidente, o alguien se lo lleva sin que nadie se dé cuenta, entonces no basta con que la persona diga, no sé qué pasó, desapareció. Mira qué es lo que debe ocurrir. Versículo 10. Si alguno hubiere dado a su prójimo asno o buey u oveja o cualquier otro animal a guardar y éste muriere, es decir, algo que está fuera de su control, fuera de su poder, el animal muere, o fuere estropeado, sufre un accidente, o fuere llevado sin verlo nadie. Juramento de Jehová habrá entre ambos de que no metió su mano a su dueño lo aceptará y el otro no pagará. Hará un juramento de Jehová diciendo que él no hizo nada para dañar al animal. No hizo nada para beneficiarse personalmente. Algo pasó y murió. Hubo un accidente, alguien se lo llevó, tal vez una fiera, un depredador, se lo llevó al animal, no es culpa de esta persona. Y es sumamente serio lo que tiene que hacer, porque recordemos que el tercer mandamiento dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Si esto pasaba, aquel que perdió el animal debía aceptar el juramento y el otro no debía pagar ninguna compensación. Ahora, en nuestra cultura, alguien tal vez diría, si así fuera la ley, qué fácil. Entonces, para no pagar nada, hago el juramento y quedo libre. Seguramente habría algunos pocos que pensarían en Israel así también. Pero no entendemos lo sagrado, lo solemne, lo serio que es esto. Porque mentir, en este caso, jurar por Dios, atraería la ira y el juicio de Dios mismo. En realidad, hacer un juramento, esta ley, sería una presión tremenda para que el vecino dijese la verdad. Porque si no podían ponerse de acuerdo, entonces el agraviado podía decir, bueno, vamos al altar, vamos al tabernáculo, vamos al templo, y vas a hacer el juramento delante de Dios que no fue tu culpa. Y si no podía jurar, entonces aceptaba que era su responsabilidad y él tenía que pagar, tenía que resarcir al dueño, que es lo que dice el versículo 12. Si le hubiere sido hurtado, resarcirá a su dueño. Por otro lado, si el animal había sido atacado, por ejemplo, por una fiera, por un depredador, como dice el versículo 13, si lo hubiere sido arrebatado por fiera, le traerá testimonio y no pagará lo arrebatado. Es decir, traerá a un testigo que vio lo que ocurrió y no tendrá que pagar la restitución porque fue un hecho fortuito que ocurrió. Entonces Dios reconoce incluso en su propia ley que a veces hay cosas que suceden, hay cosas que pasan y no es necesariamente la culpa de ninguna de las dos personas y en ese caso tienen que aceptarlo. Finalmente, en los versículos 14 y 15 se dan regulaciones si es que el animal es prestado o alquilado. El versículo 14 dice que cualquiera que se presta a un animal para hacer un trabajo y lo daña o muere en esa labor, entonces debe pagarlo. Versículo 14, si alguno hubiere tomado prestada bestia de su prójimo y fuere estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá pagarla. Y creo que es así hasta nuestros días. Debería ser así. Si tú te prestas algo de alguien y lo malogras,
lo rompes, en este caso era un animal de carga, se muere haciendo el trabajo para el cual tú lo has pedido prestado, entonces, ¿qué debes hacer? Pagarlo, restituirlo. Sin embargo, el versículo 15 dice algo que llama la atención. Si el dueño del animal está presente, viendo cómo se utiliza su animal en el trabajo de su vecino, entonces él mismo es responsable de cuidarlo. Si es necesario, le va a decir a su amigo, no lo uses de esa forma, ten cuidado, mejor me lo llevo, porque así se va a maltratar mi animal. Entonces, si algo le pasa al animal, es su responsabilidad. Él es el dueño, él está ahí, él está viendo lo que está ocurriendo. Y finalmente, la última frase del versículo 15 habla de un animal alquilado. Si sufre daños o muere mientras está trabajando, porque para eso lo ha alquilado para que trabaje en su campo, entonces ya se hizo el pago del alquiler y no hay otro pago más que hacer. El dueño sabía que había un riesgo, por eso no se lo prestó, sino que le cobró un alquiler, y si algo le pasa al animal, allí queda el asunto, él se queda con el pago del alquiler. ¿Qué hacemos con estas leyes nosotros hoy día, en nuestra época? Hay que recordar algo. Esta es la ley de Dios para su pueblo, Israel, dada en un contexto específico, pero como es la ley de Dios, refleja el carácter de Dios, el carácter santo de Dios. Así que aquí hay verdades morales que podemos aplicar aún hoy día. Y les voy a mencionar algunas. En primer lugar, el respeto por la propiedad. No podemos robar, no debemos robar. No debemos dañar ni perder la propiedad de otro, ni intencionalmente, ni por negligencia. En todos los casos que es intencional o que es por negligencia, en todas las leyes que hemos visto, debe hacerse una restitución. Si fue intencional, es una compensación mayor, incluso en la ley de Dios. Otro punto importante. Entonces, número 1, la restitución, ¿no? Es el cuidado por la propiedad. Otro punto importante, número 2, es que la misma existencia de estas leyes asume que siempre habrá conflictos y siempre habrá disputas entre seres humanos, entre vecinos. Y esto es así por el pecado de nuestros corazones. Nuestra responsabilidad como cristianos es resolver los conflictos con justicia, pero también con gracia, conforme al sentido común, al criterio, a la sabiduría que Dios nos ha dado. Entonces, entender que siempre va a haber conflictos dentro del pueblo de Dios incluso. Y nuestra responsabilidad es resolverlos con justicia, con misericordia y conforme a la sabiduría que Dios nos ha dado. Y otra cosa más, en tercer lugar, este es un pasaje básicamente acerca de la integridad. Integridad en el trato con nuestro prójimo. El Nuevo Testamento enfatiza los mismos principios. No hay que robar, hay que trabajar en toda honestidad, hay que suplir para nuestras propias necesidades, hay que restituir si causamos algún daño a la propiedad de otra persona. Y esas son buenas lecciones que podemos enseñar a nuestros hijos también. Enseñanzas morales de la ley de Dios. Y en último lugar, y tal vez uno de los principios más importantes aquí, es que la propiedad privada, incluso la vida de un animal, no se compara con el valor de una vida humana. El miércoles pasado leíamos acerca de la pena de muerte por asesinato.
Lo vimos en capítulo 21, versículo 23, dice, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. En cambio, en estas leyes contra la propiedad privada, no vemos este castigo tan severo de la pena de muerte, sino pagar restitución, hacer compensación, eso sí. Solo en el caso que tu vida está en peligro, si es de noche y un ladrón está en tu casa, en el caso que lo hieras de muerte, no serás castigado, según la ley de Moisés. Pero si lo matas a la luz del día, serás culpable de homicidio, es decir, la pena de muerte. Ahora, ¿por qué digo esto? Por el rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, que conocía la ley de Dios y que la guardaba de todo corazón. Ahora, tal vez te estás preguntando qué tiene que ver David, a qué se refiere, pastor, por qué mete a David, estamos hablando de la ley en Éxodo, ¿qué tiene que ver el rey David? Recordarás tú que a pesar de amar a Dios, de conocer la ley, él pecó terriblemente. Él cayó en adulterio con Betsabé y la tomó para sí. Y para encubrir el asunto, mandó matar a su esposo Urías. Y además mintió. Durante varios meses, ocultando su pecado, mintió a toda la nación. Él era el rey. Un buen día, y digo que es un buen día porque fue el día de su arrepentimiento, apareció el profeta Natán, llegó a la corte y le contó una historia a David. Le dijo, un hombre rico tenía muchas posesiones y muchos animales y su vecino pobre solo tenía una ovejita. Pero cuando llegó un invitado a la casa del rico, no quiso tomar de sus propios animales, sino que le robó la oveja del hombre pobre y la preparó, la cocinó para su invitado, el que había venido de visita. En este punto de la historia, David se llenó de ira. Y quiero que escuches su respuesta. Él dijo así, vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte y debe pagar la oveja con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿De dónde sacó David que el rico debía restituir con 4 ovejas al pobre? De Éxodo 22, de las leyes que estamos leyendo. Pero una segunda pregunta, ¿de dónde sacó David que había que matar al rico por llevarse la oveja? Bueno, de ninguna parte. Es que estaba lleno de ira en contra de ese hombre. Las siguientes palabras que le dijo el profeta Natán lo dejaron en shock, porque le dijo, tú eres aquel hombre. Y allí se quebró David. Es que él sabía aplicar la ley a otros e ir más allá de la ley en su castigo lleno de ira, no solamente que devuelva 4 ovejas como dice la ley, sino que es digno de muerte, y esto va más allá, sin ninguna misericordia, era muy bueno en eso, pero no aplicó la ley a sí mismo. Él sí era reo de muerte por el adulterio y por el asesinato de Urías. Pero en ese momento se arrepintió, clamó al Señor y le dijo, contra ti solo he pecado, y Dios le perdonó. Y de igual forma, cuando nosotros leemos este texto, nos parece algo tan lejano, algo que no tiene aplicación a nosotros, algo que Dios dio hace 4000 años a Israel en el desierto. Sin embargo, esta es la ley santa de Dios. Y cuando nos vemos a la luz de la ley, tenemos que reconocer que todos somos culpables de falta de integridad. Todos somos culpables de falta de honestidad. Todos somos culpables de negligencia de la propiedad ajena. Necesitamos arrepentirnos y pedir perdón
a nuestro Señor Jesucristo, y Él es fiel y justo para perdonar todo pecado. Así que si tú en este momento estás en este tipo de pecado, tienes que confesarle al Señor Jesús y tienes que hacer restitución. Si es que algo has robado, si es que algo has dañado, que no es tuyo, entonces pide perdón a Dios, pide perdón a Cristo, haz restitución y vive para su gloria. Sé íntegro, sé honesto. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Padre Santo, gracias te damos por este texto de la ley. Señor, es tu ley y refleja tu carácter santo. Cuando leemos estas palabras, nos damos cuenta que tú amas la justicia, amas la honestidad, amas la integridad. Señor, perdónanos porque hemos fallado muchas veces en estas áreas. Te pedimos perdón. Señor, te pido yo especialmente por tal vez alguna persona que esté escuchando y que ha robado o que ha descuidado la propiedad ajena y la ha dañado y ha mentido al respecto. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo traiga convicción de pecado. Señor, que se arrepienta, que restituya lo dañado, que confíe en tu Hijo Jesús. Señor, te pido por aquellos que no son creyentes y que pueden estar escuchando este mensaje también. Señor, que se arrepientan y que entreguen sus vidas a Jesucristo. Gracias, Padre, porque Él cumplió la ley a la perfección. Gracias porque Él fue el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Si creemos en Él, tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Te pido, Señor, que hagas tu obra de salvación, de convicción de pecado en todos aquellos que están escuchando. Gracias, Padre. Te pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.